Bueno, buenas noches. Eh, Estamos hoy en Rosh Hodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha. Del momento en que comienza el mes de Adar, hay que aumentar en alegría. Y el aumento en alegría no es que es automático, que es que al llegar a Adar, entonces automáticamente nos ingresa la alegría, sino cuando dice Marvin Besimcha, es una acción. Hay que incorporar alegría en la vida. De eso nosotros aprendemos que la alegría es algo que se puede generar, la felicidad se puede generar, si es todo, empieza en la cabeza, en la forma, en la concepción de las cosas, cómo nosotros entendemos las cosas. Entonces, mi braja es que Besat Hashem, a partir de ahora, Hashem también nos mande motivos para alegrarnos después de semanas un poco duras, y que Besat Hashem sea un Marvin Besimcha en todo sentido, y que sea, que ya que nos estamos acercando también a la festividad de Purim, sea toda la idea de Purim es Benafoju, que todo se invirtió, que se invierta todo lo que era malo en cosas buenas, Besat Hashem, de, de, de Amán a Hashverosh, de los que nos quieren aniquilar a la alegría y a la salvación de todo el pueblo de Israel. Amén. Mi abuelo hablaba Shalom, que yo te llevo su nombre, tenía un negocio de chico cuando yo de hecho no lo conocí, capaz que antes que yo nazca, seguramente era antes de que yo nazca, pero que era muy conocido dentro de la comunidad de Chabad porque se llamaba Ufaratzta. Ufaratzta es el lema de Chabad, es el lema del Rebbe, basado en el versículo que dice Ufaratzta yama bakedma betzafona banekba, te expandirás al este, al oeste, al norte y al sur, benibrejú bejakol mispejot adamá, y serán bendecidos por medio tuyo todas las familias de la tierra. Como el Rebbe, la impronta del Rebbe era el tema de Ufaratsta, el expandirse, el abrir Batejaba dentro del mundo, el llevar el judaísmo, no importa las fronteras, sino a donde haya un judío llevar el judaísmo. Mi abuelo, como uno de los que comenzó, los primeros en que se unieron al primer shliach del Rebbe en Argentina, el Rav Weingarten, él le puso a su negocio Ufaratsta. Ese negocio tenía mucho movimiento, pero no comercial. Es decir, no le fue bien en lo comercial, pero le fue bien en lo espiritual. Porque esa era la dirección donde, por ejemplo, cuando llegaba Pesaj, el Rebbe mandaba matzá hecha a mano a Argentina, llegaba al negocio de mi abuelo. Era el lugar, digamos, la dirección prácticamente de lo que era Chabad en Argentina en esas épocas, en los comienzos, en los inicios. Y basado en esto que les estoy contando de mi abuelo y muy inspirado en esto, es que quiero tratar hoy en el shiur de hoy, en la clase de hoy, sobre la parashá de la semana, Parshat Trumá, donde la parashá empieza hablándonos de las donaciones que tenía que hacer la gente para la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo, que era la casa de Dios, que nos acompañó a nosotros en el desierto, y una vez que ingresamos a la tierra de Israel, estuvo en diferentes lugares de forma semi-móvil hasta que pasó a ser un Bet HaMikdash fijo en Jerusalén, construido por Shlomo HaMelech, el primer templo, después fue destruido, se reconstruyó, y un segundo templo hasta que después los romanos lo destruyeron. Entonces la mitzvah de construir el Bet HaMikdash, un Bet HaMikdash para Dios, le fue entregada a Moshe, según lo que dicen los comentaristas, después del pecado del becerro de oro. Es decir, que de hecho, como expiación por el pecado del becerro de oro, Dios le pide a Moshe que le haga un espacio, un lugar físico donde la gente pueda acercarse, traerle ofrendas a Dios, sentir que ahí está la presencia divina, y de hecho no sentir que estaba la presencia divina, y esa iba a ser la expiación por el pecado del becerro de oro. Y la Torá empieza diciendo así: Dios le habló a Moshe diciendo hablar a todo el pueblo de Israel, Vikhuli Truma. ¿Qué significa la palabra? La palabra li es: tomen para mí una trumá, una donación, una ofrenda, ¿sí? De cada persona cuyo corazón lo inspira en la generosidad. Eh, Tikhu trumati. Van a tomar mi contribución, una contribución para mí. Acá estamos viendo, nosotros en este versículo de la Torá nos empieza a contar que Dios le pide a Moshe que le diga al pueblo de Israel que le hagan para él, o sea, en beneficio de Dios, una contribución. ¿Y para qué iba a ser esa contribución para Dios? Era para la construcción de una casa.
Y Dios no solamente les pide que le construyan una casa, también nos especifica qué tipo de donación Él esperaba de nosotros. Y si bien no pueden ir contando, y si no lo vamos a contar después, pero estas son las contribuciones que ellos tenían que hacer. Oro, plata y cobre, lana turquesa, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, cueros multicolores de tajas y madera de acacia, aceite para la lámpara perpetua, especias para el óleo de unción y para el humo del incienso, piedras shoam y piedras de engarce para el delantal y para el pectoral. Es decir, nos pidió específicamente qué es lo que él esperaba de nosotros para esa donación. ¿Qué se construyó con todo eso? Se construyó el tabernáculo que nos acompañó, era el centro del campamento del pueblo de Israel durante los 40 años que estuvimos en el desierto. Ahí estaba dividido en tres áreas, digamos, el Mishkan, un área externa donde podía ingresar la gente, donde se hacían las ofrendas, después un área más interna donde estaba la menorá, donde estaba la mesa con los panes y estaba también el altar de oro ahí adentro, donde se hacían los inciensos, y más adentro, un tercer habitáculo, que era el más interno de todos, estaba el Arón, que es ¿cómo se llama? La caja, donde la caja bañada en oro, enchapada en oro, que contenía las lujot, ¿sí? Las tablas que Moshe había recibido de Dios, y también las tablas, las primeras que estaban rotas, y las segundas tablas enteras, también un Sefer Torah que Moshe fue escribiendo durante los 40 años en el desierto, y ¿cómo se llama? Una vasija con un poco con una ración de maná, y estaba también el bastón de Aarón, sí que había florecido en la historia con Korah más adelante, después lo fueron incorporando ahí. Estaba todo eso dentro de ese cajón, con la tapa que tenían los querubines, que era todo de oro, dentro del Kodesh HaKodashim, donde ingresaba únicamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día más sagrado del año, que era Yom Kippur, para hacer un servicio especial. ¿Okay? Eso era para lo que Dios nos pidió a nosotros las donaciones. Ahora, todos los comentaristas de la Torá, los que profundizan en las enseñanzas y los mensajes de la Torá, se preguntan lo siguiente. De hecho, no solamente los comentaristas de la Torá, está basado también en la pregunta que se hicieron Moshe, los que hicieron el Mishkan y el Bet HaMikdash, Moshe y Aarón. Moshe hizo el Mishkan, el tabernáculo. Shlomo Amelech hizo el Bet HaMikdash, que era el fijo en Jerusalén. Y ambos se preguntaron, junto con todos los comentaristas de la Torá, ¿es un Dios tan grande en un espacio tan chico, tan limitado? ¿Qué quiere decir harán para mí una casa, un santuario, un lugar? Y esta es y no solamente que harán para mí, que Dios nos pida a nosotros que se lo hagamos, también se mete hasta en las cosas más insignificantes, que es qué materiales tienen que usar. Es como que venga alguien súper importante y te diga, mira, construimos una casa, pero que usa tal y tales materiales. No, una persona importante que te dice, no, trae un buen arquitecto, le dice, mira, yo confío en vos, quiero que la casa tenga ciertas cosas, podés ponerle, digamos, en Mishkan, que tenga un patio, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, digamos, los tres lugares, y háganlo ustedes de la manera que ustedes quieran. Sin embargo, Dios se mete hasta en los detalles más pequeños. ¿Qué tipo de materiales tienen que traer ustedes como donación para el Betamikdash? Y de hecho, ¿por qué tampoco Dios lo hizo si tanto quiere Dios un Mishkan? ¿Por qué no lo hizo bajar hecho? Digamos? ¿Por qué no hizo un Mishkan él? Entonces usted me va a decir, bueno, pero es tantos milagros. Sin embargo, según algunos comentarios, según algunos midrashim, los últimos materiales que eran las piedras preciosas que iban en el pectoral del Kohen Gadol, no se conseguían en el desierto. ¿Dónde iban a traer, a sacar esas piedras en la mitad del desierto? Entonces, dicen Midrash que ¿por qué fueron puestas en último lugar? Primero el oro. Uno cree que el oro es lo más digamos, lo más preciado, por eso lo puso primero. Pero oro era más fácil que ellos tengan, porque existían materiales, utensilios que ellos habían sacado de Egipto, que podían ser copas, podían ser joyas, podían ser cadenas, podían ser un montón de cosas que contenían oro, plata, bronce, pero piedras preciosas, ¿de dónde iban a sacar? Y si
y supongamos que ellos tenían que traer como donación, ¿por qué no los puso primero, antes que el oro? O sea, es algo más difícil de conseguir que el oro y la plata. ¿Por qué los puso al final? Entonces dice el Midrash, porque en realidad ellos no tenían cómo conseguirlo. Entonces, como el esfuerzo era menor, o sea, que ellos no tenían para traer, sino que Dios hizo que una persona, dama benetina, tenga una piedra que iban a necesitar. En realidad vino después la historia de dama benetina, pero no importa. Pero hizo que de repente aparezcan en algún lugar esas piedras, entonces por eso lo puso al final, porque no dependía del esfuerzo de la gente. Entonces, si ya hizo aparecer piedras, ¿por qué no hizo aparecer un Mishkan? ¿Por qué se lo pide al pueblo de Israel? En síntesis, la pregunta que más nos interesa ahora es si Dios es infinito, o como dijo Shlomo Melech, Hashamay mushme Hashamayim lo yechalkeluja. Los cielos y los cielos de los cielos no te contienen. Esta casa, después Shlomo Melech estaba construyendo el Beit HaMikdash, dice, ¿esto es lo que te va a contener? ¿Un espacio, unas paredes, un pedazo de piedra? No podían entender, Moshe Rabbeinu tampoco, no entendía cómo un Dios tan grande iba a entrar en un espacio tan chico. O sea, ¿cómo iba a contener un Beit HaMikdash, algo tan importante? De hecho, ustedes imagínense los, nuestros patriarcas, que donde iban ellos veían a Dios, donde iban ellos se conectaban con Dios. Y en ese lugar ellos erigían un altar y le ofrendaban a Dios sus ofrendas. Es decir, que a Dios lo veían en todos lados. Y de repente nosotros como descendientes de ellos, lejos de abrirnos la mente y decirnos, escuchen, Dios, si Dios está en todos lados, como se preguntó Moshe, dijo, Dios llena cielo y tierra, Dios llena todo, todo, no hay nada fuera de Dios. Entonces, ¿para qué nos pide hacer un Mishkan? O sea, ¿qué va a tener el Mishkan que no va a tener el resto del mundo? El resto del universo, el resto de la existencia. Entonces, nosotros que somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Moshe nos enseñó también la unicidad de Dios, de repente necesitamos para Dios, todavía no es para, o sea, si Dios nos hubiese dicho, bueno, es para ustedes, está bien, podemos entender, como hay quienes explican también que el hecho de que eso fue una expiación por el becerro de oro es como que Dios dijo, bueno, ustedes que están buscando algo físico, bueno, les hagamos un tabernáculo, pero en el tabernáculo no van a adorar algo, alguna forma, algo físico, sino van a traer ofrendas para Dios. Entonces van a tener un lugar a donde ir, a donde recurrir. Entonces nos podría decir Dios, hagan para ustedes un Mishkan para que puedan hacer. No, Dios dice, hagan para mí, traigan para mí. Vikuli Truma. Esta donación, esta colaboración que ustedes van a hacer va a ser para mí. ¿Por qué? Bien, después de hacer estas preguntas, y después de preguntarnos, ¿acaso Dios necesita de todas esas cosas? Dios necesitaba de la menorá, de la luz de la menorá, necesitaba de los inciensos del templo. O sea, después de estas preguntas, vamos a empezar a ver un poco de qué eran estas donaciones, estos materiales que nosotros necesitamos llevar y donar al Bet HaMikdash. Entonces, en realidad hay cuando nosotros hacemos la cuenta de los materiales, no sé si alguno los contó, nos vamos a dar cuenta que vamos a contar 15. ¿Quieren hagamos la cuenta juntos de vuelta? Vamos a ver. Dice así, oro, plata, cobre, lana turquesa, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, cueros de carnero, teñidos de rojo, cueros de tajas, madera de acacia, aceites para la lámpara, especias para el óleo de unción y para el humo de incienso, piedra de shoam, piedras de engarce para el delantal y para el pectoral, o sea, 15. Sin embargo, cuando nosotros leemos a Rashi, Rashi se encarga de aclarar que en realidad no eran 15, eran 13. Entonces, muchos comentaristas
leen Rashi y dicen, perdón, Rashi, que nos estás tomando el pelo. Todos contamos recién, acabamos de contar 15. ¿Cómo decir de repente que eran 13? ¿Y qué necesidad también tenía Rashi de aclarar? O sea, ¿qué número exactamente? No se vayan a equivocar y pensar que son 15. Vieron mal, pero ¿cómo? Yo vi, bueno, viste mal. ¿Cómo vi mal? Lo acabamos de contar todos juntos. Rashi se encarga de aclararnos que no eran 15, sino eran 13. Y en realidad, nosotros vamos a ver ahora cómo el Mishkan estaba relacionado, según muchos comentaristas, toda la idea del Mishkan está relacionado con el ser humano, está relacionado con nosotros. Es una expresión del hombre, una expresión del ser humano puesta en esa casa que hizo Dios. Y después vamos a ver sobre el final de la clase cuál es la idea de todo esto y cuál es el mensaje de este Mishkan. Rashi dice lo siguiente. שהתנדבו 13 דברים אמורים בעניין, זהב, כסף ונחושת, eran 13 cosas materiales lo que la gente donó. Entonces, dentro de los comentarios que vienen a explicar a Rashi, entonces hay un comentario que dice justamente las piedras que iban en el pectoral, eran dos, como no las trajeron las personas, vinieron de Dios, entonces eso no se cuentan dentro de los materiales que la gente tenía que donar. Otras explicaciones dicen que en realidad la lana, había tres tipos de lana, eran tres tipos de color, ¿sí? Como dijimos, lana turquesa, púrpura y carmesí, pero las tres son lana. Entonces, como eran tres cosas del mismo material, entonces se cuenta una que entonces en total hacen 13. ¿Sí? Y otros dicen que también habían cosas que no eran materiales que no eran para la construcción misma, sino era, por ejemplo, el aceite para la lámpara que era para la menorá y los inciensos, entonces como eso no hacía a la construcción misma, entonces no se contaba, en fin, hay diferentes comentarios o explicaciones sobre este rayo y por qué eran 13. Pero nosotros vamos a ir a algo un poco más profundo y vamos a, a ver lo que dice Rabenu Bejaye sobre este Rashi. Dice así, el número 13 en el Mishkan no es únicamente en los materiales que la gente donó. Nosotros volvemos a ver el número 13 en la edad de Betzalel. Está escrito sobre Betzalel Ben Uri Ben Hur le Matei Yehudá, dice quién fue el arquitecto del Mishkan, era Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. Es decir, había una persona encargada desde arriba, digamos, para hacer toda la parte Melejet Machshevet, toda la parte, ¿cómo se dice?, creativa del Mishkan. El arquitecto, pero no era solamente el arquitecto en la construcción, sino está escrito que él tenía, Betzalel tenía la capacidad intelectual y espiritual de poder ver y conocer las diferentes combinaciones divinas, cabalísticas, de las palabras de Dios para saber qué tiene que ir en cada lugar en el Mishkan. ¿Qué edad tenía Betzalel? Pues el Midrash aprende, perdón, el Talmud aprende en el Tratado de Sanedrín que Betzalel tenía 13 años, era un pibito, un muchacho, un chico, pero ya tenía esa capacidad de poder, lo aprende del pasú que dice Ishish, Ishes, hombres a los 13 años, por eso Betzalel tenía 13 años cuando hizo el Mishkan. ¿Qué tiene el número 13 tan importante? Entonces dice Rabenu Bejaye que el 13 representa que también si nosotros contamos la cantidad de ofrendas, de sacrificios que había, los diferentes tipos de sacrificios también eran 13. Entonces tenemos 13 elementos para el Mishkan. Lo hizo una persona con 13 años para hacer 13 tipos de sacrificios. ¿Qué es el número 13? A ver quién se acuerda, Rosh Hashanah y Kippur. Kippur principalmente, más que Rosh Hashanah. Es los 13 atributos de misericordia. ¿Cuántas veces lo decimos en Kippur? Hashem, Hashem, Rahum, Behanun. Decimos un montón de veces los 3 atributos de misericordia de Dios. Entonces, como el Mishkan vino a expiar por el pecado del becerro de oro, ¿y qué hizo Dios después del pecado del becerro de oro, cuando Moshe le dice a Dios, Dios, mostrame enseñame cuál es tu debilidad, no en el sentido de débil, Hasbe Shalom, sino en la debilidad en el sentido de misericordia, digamos, ¿cómo hacemos para movilizarte, digamos, para nosotros como tus hijos, para que vos nos perdones por las cosas que hacemos? Entonces, Dios le enseñó a Moshe los 3 atributos de misericordia, que cuando nosotros los digamos, lo vamos a conmover a Dios. Y al conmoverlo, Dios nos va a perdonar. Y es por eso que nosotros en Yom Kippur lo decimos.
26 veces, como el nombre de Dios. Y entonces, al ser, digamos, esas palabras, los tres atributos de misericordia, la llave para el perdón divino, entonces el Mishkan se construyó también con 13 cosas, representando esos tres atributos de misericordia, donde se hacían 13 ofrendas y fue construido por un muchacho, un chico de 13 años. Muy bien. Esto entonces se puede entender por qué el Mishkan cuál es la relación entre nosotros y el Mishkan, el tabernáculo. En realidad, el tabernáculo lo que viene a hacer es despertar en Dios y por medio nuestro, con todo lo que el 13 representa, esa misericordia y ese perdón divino por el pecado del becerro de oro. Pero Rabbeinu Bejaye también va más profundo y él dice, en realidad yo discuto con Rashi. En realidad no son 13 cosas. Yo voy según la opinión de otros comentaristas que dicen que en realidad eran 15. Eran 15 los materiales, como todos lo pudimos contar en el versículo. Y ahí Rabenu Bejaye empieza haciendo un poco más en los niveles místicos. Y él dice, primero, para empezar, hay un versículo que dice, Kibe Yud Hei, es el nombre de Hashem, Kibeka Hashem Tzur Olamim. Con Yud Hei, o sea, con el nombre de Dios, Tzur Olamim. Dios creó, fundamentó el mundo, es decir, él creó el mundo con su nombre de Yud-Hei. ¿Sí? Yud-Hei, ¿cuánto suma? 15. Es decir, que en realidad el número 15 representa a la creación del mundo. O sea que el tabernáculo fue hecho de la misma, digamos, con la misma, el mismo número, con la misma energía que Dios creó el mundo. Y no solamente eso, dice Rabenu Bejá, y hay algo que no entiendo mucho, pero bueno, dice que desde el mundo hacia arriba, hacia Dios, hay 15 veces la distancia, una distancia 15 veces de 500 años de caminata, es decir, de andar. Es decir, si tenemos que tomar una distancia, seguramente estamos hablando cabalísticamente entre mundo, entre cielo y cielo, digamos, entre ascenso y ascenso, hay 500 años de andar, digamos, de caminar, y son 15 veces. Es decir, hasta llegar al que se acabó, hasta el trono celestial. No sé, yo eso no lo entiendo, pero está relacionado con el número, también el número 15. Además, otra de las cosas que nosotros vemos es que el número 15 está relacionado también con el ser humano en este mundo. ¿Cómo después de la creación de Dios, de Adán y Eva, Dios no creó solamente hombres, no creó solo mujeres, creó hombre y mujer? Porque para traer vida al mundo se necesita un hombre y una mujer. ¿Y cómo lo llamó Dios? Lo llamó Ish y Ya. ¿Sí? Si nosotros vemos cómo se escribe de cada una de esas palabras, Ish y Ya tienen dos letras en común y se diferencian en una sola letra. ¿Cuáles son las letras en común que tienen Ish y Ya? Aleph y Shin. Aleph y Shin tiene tanto Ish como Isha. ¿Cuál es la letra que se diferencia en cada una? En el hombre está la letra Yud y en la mujer está la letra Hei, que juntas forman Yud Hei, que es el nombre de Hashem, si Hashem está, si el hombre y la mujer ponen a Hashem, a Dios en la pareja, si nuestra pareja, nuestro hogar, es un hogar donde el marido y la mujer no son dos personas que se aman porque carnalmente, físicamente o por lo que sea, sino tienen un propósito en común que es traer vida santa y sagrada a este mundo. Yud Hey, ponemos a Dios dentro nuestro, entonces es Yud Hey, tenemos a Dios, entonces ahí es Ish ya podemos engendrar, traer descendencia, traer hijos al mundo, y etcétera. Si hombre y mujer sacan a Dios del medio, si sacamos la bendición de Dios, ¿qué queda? ¿No? Lo que sabe en Ibrit. Esh. Esh. Hay fuego, hay peleas, hay lío, hay todo. Entonces, el secreto en la pareja es tenerlo a Dios en el medio. Es tenerlo a Dios con nosotros. Ver qué es lo que nosotros hacemos, para, de forma sagrada y santa para poder traer vida y espiritualidad a este mundo.
Entonces viene Rabbeinu Bejai y nos dice, así como el mundo fue creado con 15, la humanidad, los hijos se engendran por el 15, es decir, por el hombre y la mujer que tienen a Dios entre ellos. Y también así el tabernáculo fue construido con 15 materiales. 15 materiales. El número 15 en realidad une la creación del ser humano con la creación de Dios y la creación del mundo, todo en este tabernáculo. Y además, algo también interesante es que desde el primer monoteísta, el primero que empezó a creer en Dios, hasta Shlomo Amelech, que fue el que hizo el Bet HaMikdash fijo en Jerusalén, porque el propósito del tabernáculo era que llegue a un lugar estable y fijo en Jerusalén, hubieron 15 generaciones. Sí, Shlomo Amelech fue el decimoquinto desde Abraham. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros todo lo relacionado con el número 15. Entonces nosotros vemos de acá que esta casa de Dios, este tabernáculo, expresa y representa tanto y une tanto los mundos espirituales, los mundos elevados, con el ser humano y con el mundo del plano físico también. Pero todo esto no responde todavía por qué Dios nos está pidiendo una casa, si Dios está en todos lados. O sea, también toda esa representación de 15, de 13, de los tres atributos de misericordia, del 15 que representa la creación y el ser humano, pero ¿por qué un espacio físico? Entonces ahora vamos a empezar con la idea de que además de que todo está relacionado con el ser humano, está relacionado con el Mishkan, el Rebbe también trae que además la misma Torá nos dice, Gasuni Mikdash Veshahanti Betoham. Harán para mí un santuario y yo moraré Betoham, en ellos. Entonces preguntan los comentaristas, ¿qué quiere decir en ellos? Tendría que decir en él. Harán para mí un santuario, y entonces ¿dónde voy a morar yo? En él, no en ellos. ¿Por qué dice en ellos, plural? Porque Dios está hablando del santuario que cada uno y uno de nosotros va a ser para Él en nuestro corazón y en nuestras vidas. Beazur y Mikdash, cuando Dios dice harán para mí, en plural dice harán para mí un santuario, ¿a quién le está hablando? Harán a cada uno y uno de nosotros. ¿Un santuario en dónde? En el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios nos promete, Besahanti Betoham, yo moraré en ellos. ¿En dónde? En ellos, en todos aquellos que cumplieron con este pedido mío, hicieron para mí en sus vidas un santuario. Y así como el santuario tiene esos tres espacios, esos tres niveles, uno es externo, uno interno y otro mucho más interno, entonces el ser humano también tiene en su vida esos tres espacios. Por un lado, está la vida, la persona como se encamina en el día a día, en la rutina de cada uno y uno de nosotros, donde a veces tenemos, que había afuera en el Mishkan, en el Bet HaMikdash. Principalmente, ¿cuál es el servicio externo del Bet HaMikdash? Los sacrificios. A veces una persona tiene que sacrificar su propio animal sobre el altar, es decir, esos deseos animales que nosotros tenemos dentro nuestro, esas tentaciones, esas cosas que nos perturban de acercarnos y apegarnos a Dios, lo tenemos que agarrar, faenarlo y ponerlo sobre el Mizbeach, sobre el altar y elevárselo a Dios. Es decir, Dios, en realidad todo nuestro ser, nuestros deseos son para vos. Y eso es en la lucha externa de la persona, en el día a día, en las tentaciones que hay en la calle, que hay en los negocios, que hay con las amistades, que hay en la comida y que hay en cada cosa con la que nosotros tenemos que luchar día a día para poder elevarlo y hacerlo algo para Dios. Pero dentro nuestro nosotros tenemos un altar de incienso. El incienso es algo mucho más espiritual. Tenemos una menorá que nos ilumina. Es ese espacio dentro nuestro que es sagrado, que está la Neyamá, que quiere en realidad y aspira a acercarse a Dios. Pero mucho más dentro nuestro, en la esencia de nuestra Neyamá, o en el origen y la fuente de nuestra Neyamá, nosotros tenemos la Yehidá Shebanefesh. ¿Qué es la Yehidá Shebanefesh? El alma, la Neyamá, tiene 5 niveles. 3 de esos niveles están dentro de la persona. Y el nivel superior, el primero, el quinto, depende de dónde lo queremos contar, se llama la Yehidá. Yehidá significa la unión de la Neyamá con Dios. Es decir, la parte que es
incorruptible. Es decir, ahí en la esencia de la Neshama, la Yehidá Shemanefesh, es esa parte de Dios que nosotros tenemos dentro nuestro. Ese es el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aarón con las Lujot, donde estaba la unión real y inseparable de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, el, eh, al entender que en realidad toda la idea del concepto del Mishkan es un reflejo del ser humano, nosotros ahora vamos a poder entender un poco más el pedido de Dios, harán para mí un santuario. Y para esto voy a traer la historia del rabino de Bet Jabad, Reb Nehemia Bilelem de Bangkok. ¿Sí? El rabino de Bangkok. Él es una persona muy conocida entre los turistas israelíes porque Bangkok primero está, ahí, tiene mucho turismo israelí, muchísimo. Es uno de los Batei Jabad que más movilización de israelí tiene durante el año. Ahí estamos hablando de miles, miles, miles de turistas israelíes. Y fue uno de los primeros Batei Jabad que abrieron para turistas israelíes. Entonces, una persona muy querida, muy conocida, muchos pasaron por su Bet Jabad. Y él, cada vez que viaja a Israel, obviamente viaja con valijas vacías y vuelve con valijas llenas, porque en Bangkok no hay mucho lo que conseguir callar y cosas para israelíes. Entonces, siempre trae y llena, va en el vuelo con ¿cómo se dice? Sobrepeso y con extra equipaje, pero muchísimo. Y siempre tenía él un contacto ahí en la aerolínea que lo ayudaba y lo dejaba pasar con todas las cosas. Pero una vez él llegó, tenía como 300 kilos de más o menos hagan una cuenta, como habrán sido como 12, 13 valijas. Más de lo que podía llevar, que estaba llevando, no sé qué habrá sido, capaz que para pesas, capaz que más, no sé qué que puede haber llevado. Y él fue tranquilo al aeropuerto sabiendo que tiene su contacto. Cuando habla con el contacto le dice, no, mirá, me hablaron de arriba, bajaron línea, me criticaron, me dijeron que no puedo, que ya está, así que no, disculpa, esta vez no te puedo ayudar. Estaba por subir al vuelo, pagar todo eso era una fortuna, era plata de acá. Entonces no sabía lo que hacer y hablando con uno, hablando con otro, y cómo podemos hacer, que no, que sí. De repente viene una de las empleadas de la aerolínea, le dice, Rabino, venga, 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 yo estoy acá en la computadora, usted pase. Para algo para algo Dios me mandó a estar acá frente a la computadora a cargo del vuelo, así que yo lo dejo pasar. Yo sé el trabajo que ustedes hacen por cada judío que está en Bangkok, yo lo dejo pasar. Entonces él sorprendido, ¿dónde le cayó de repente una señora así? Bueno, pasó, le agradeció, le dijo, mira, Bet Jabad Bangkok te debe un favor. Y se fue. Pasaron 2 años, una vez él está en el Bet Jabad y ve entrar a esta chica con otro grupo de- de turistas israelíes. Le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Tanto tiempo, ¿qué te trae por acá? ¿Estás paseando? Sí, papá. Entonces ella le cuenta, le dice, estoy triste porque saqué, no sé, 6 o 9 rollos de fotos, no me acuerdo cuántos eran exactamente, 6 o 9 rollos, y se me perdieron, no los encuentro, y tengo todas las fotos que de mi paseo las tengo en esos rollos, no sé lo que hacer. Entonces el rabino dice, ¿cuántos rollos dijiste? 6 rollos, pero un momento, entra a su oficina y de repente sale, vuelve con los 6 rollos y se los entrega. O 9, no me acuerdo, ¿no? Exacto. Entonces ella, sorprendida, Rabino, ¿dónde lo sacó? Dice, no, resulta que el chofer del micro que ustedes viajaron encontró esos rollos y se lo entregó a un Bet Jabá de no me acuerdo qué ciudad, no me pidan el nombre. Y ellos, como el Bet Jabá de Bangkok que es el centro, entonces me lo mandaron para acá para ver quién pase. Bueno, justo ahora yo los tenía ahí, me dijiste, me acordé que los tenía, así que acá los tenés. Ese es el Bet Jabad. En la historia, en realidad, no es que uno hace un favor y Dios le devuelve el favor de otra manera, sino lo que yo quiero decir, y al igual y lo conecto con como empecé la clase, y con el negocio de Ufaratsta, es que a veces uno cree que suele separar lo sagrado, lo espiritual, lo religioso, de lo mundano, del trabajo, de lo que nosotros hacemos. Y uno dice, espera, el negocio está para negocios. No me vengan a hinchar ahora con temas espirituales, para eso voy a la Keila, para eso está el templo, para eso están las clases de Torá, pero en los negocios son negocios.
¿sí? Business on business, ya está, no hinchen. Y está aquella persona que entiende que si Dios le mandó un negocio, no es por el negocio, no es para ganar plata, es para utilizar la plata para algo, utilizar el negocio para algo. Ponerlo como farazza, como una dirección para las cosas espirituales, para que sea un centro de difusión de judaísmo o para ayudar a una persona que va a ayudar a miles de personas a poder comer kasher fuera de Israel, en un lugar donde no hay. Y así cada cosa que cada uno de ustedes hace, estoy seguro que en el trabajo de cada uno de ustedes, en algún momento ustedes ayudaron a otras personas, hicieron cosas por los demás, cosas que no los beneficiaban a ustedes, beneficiaban al otro. Y eso que ustedes beneficiaban al otro, ese es el propósito del trabajo, del oficio que cada uno de ustedes tiene. No es el trabajo para tener plata, no, eso es secundario. La Torá nos enseña que en realidad el propósito principal es para hacer algo. Dios te puso ahí con una misión. Ahora viene Purim, pues justo está haciendo unas traducciones de una sijá de Purim, y el Rebbe hablaba en esa sijá sobre el argumento de Mordejai a Esther. Cuando Mordejai le dice a Esther, anda y presentate frente a Hashverosh para hablar con él sobre el plan el maligno plan de Amán, ¿qué le dice Esther? Pero Mordejai es sabido, reconocido dentro de la realeza, que si uno se presenta frente al rey sin invitación, ajata tolamit, la ley es que es pena de muerte. ¿Cómo? Y el rey ya no me llama hace 30 días que no me llama. ¿Cómo voy a ir a presentarme así sola? ¿Qué le responde Mordejai? Le dice una de las partes más fuertes de la Megilá. Dice, si vos no querés hacerlo, entonces no lo hagas. Pero que sepa, porque igual Rebas Bachalaya Monta Yudim y Makom Ajer, la salvación va a venir de otro lugar. La salvación va a venir porque Dios le prometió a nuestro pueblo que nuestro pueblo va a ser un pueblo eterno. Pueden venir generaciones, nos quieren aniquilar a todos, no van a poder matarnos a todos. O sea, la salvación, la idea del plan de Amán de matar a todos los judíos, eso no va a suceder, porque Dios nos prometió que no puede suceder. Entonces, el plan se va a desintegrar de alguna u otra manera. Ahora, pero al final, vos no te creas que si estás en la casa de rey vos te vas a salvar. Vos y tu familia, la casa de tu padre, también va a ser destruido. Umío Dea termina diciéndole Mordejai Udía Esther, Umío Dea Imleet Kazot y Gata Malchut. ¿Quién sabe si no por este motivo, por este momento, por lo que está pasando es que vos llegaste a ser reina? Es decir, Dios no te puso a vos como reina porque era la más linda de Yuyán o de todo el reino de Ahasuerós. No por eso sos reina. Vos sos reina, no por eso, no es que vos llegaste de casualidad porque la mataron a Vashti, a la ex reina de Ahasuerós, y como mataron a Vashti, el rey tenía que elegir una reina. No, no es casual. Hay un motivo. Leet Kazot Digar la Malhut. Vos fuiste elegida por Dios para ser la reina Esther, justamente para este momento. Todo el motivo fue para ahora, para ahora. ¿No lo vas a aprovechar? ¿No lo vas a hacer? ¿Qué le quiso decir Mordejai a Esther? Cada persona tiene una misión en este mundo. Cada persona está en un lugar, en el lugar correcto para hacer algo por lo cual Dios lo puso ahí. Entonces, si a vos te hizo kinesióloga es porque Dios tiene una función para vos como kinesióloga. No es, bueno, che, estudié kinesiología porque me gustaba, qué sé yo, y ahora estoy trabajando para ganarme plata para poder pagar la luz y la comida. No, eso también hay que hacerlo, pero hay un propósito en eso, y la persona tiene que buscar ese propósito. Y así cada una de las profesiones, el trabajo que cada uno hace. ¿Quién sabe si no por eso sos farmacéutico? ¿Quién sabe si no sos farmacéutico para que de repente ayudar a una persona que necesitaba en un momento un remedio y le salvaste la vida por más que no hizo clic caja, o sea, que no fue a la caja y ganaste plata? Y mío de Entonces, ese es el propósito por el cual Dios nos pidió a nosotros hagan para mí un tabernáculo. Porque encontrarlo a Dios en todos lados, en lo espiritual, en las cosas elevadas, eso es fácil. Porque nosotros dejamos el negocio de lado, venimos a la Keilah, donde nada nos molesta, donde estamos rodeados de libros, donde hay un ambiente de espiritualidad y somos espirituales. Pero encontrarlo a Dios en la materia
encontrarlo a Dios en las cosas que nosotros hacemos en el día a día, eso es más difícil. Entonces vino Dios y nos dice, hagan para mí un tabernáculo y ¿saben lo que le van a poner? Oro, plata, esto, o sea, todas cosas materiales físicas, cosas que nosotros pensamos que no tenían ningún otro sentido en la vida, más que quizás cueros para calentarnos, para hacer abrigos, oro para hacer joyas o para hacer vasos para tomar vino, quién sabe. De repente viene Dios y nos dice, no, todo eso material lo van a usar para hacer para mí una casa. Y esa casa, como dijimos recién, no es además es una casa física, en el plano físico, es una casa en el interior del ser humano. Es un mishkan, un santuario en nuestro corazón y en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos nosotros de nuestras vidas un santuario? Es justamente bajando hasta lo más bajo de todo, que es la materia. Es entendiendo que la grandeza de Dios está no en los mundos espirituales, con los ángeles. No es ahí grande Dios. Dios es grande. Quiero decir que cuando digo Dios es grande, no es grande, nosotros no podemos decir que Dios es algo, no, no, pero la Torah habla en el lenguaje del ser humano. Cuando digo Dios es grande y Dios no es grande acá, estamos hablando para que nosotros podamos entenderlo, no por Dios. Dios no tiene tamaño, no tiene. Pero Dios no es grande con los ángeles. Dios es grande cuando una persona sale a la calle y tiene que ir a hacer las compras en el supermercado y de repente tiene para comprar algo kasher y algo no kasher y la persona decide comprar algo kasher porque sabe que Dios está en ese alimento, tanto en el kasher como en el no kasher. Dios está también en el alimento no kasher, pero ¿para qué? Para que nosotros no lo consumamos, para que nosotros podamos elegir el que es kasher. Si hubiesen existido únicamente alimentos kasher, si todo hubiese sido kosher, bueno, entonces comemos todo lo que hay. ¿Por qué existen los alimentos no kosher? Para que hayan alimentos kosher y podamos elegir. No quiero traer el ejemplo en la grabación, lo que dije antes de la grabación en la clase. Pero una cosa es en función de la otra. Entonces, esa es la idea de Basul y Mikdash. ¿Por qué Dios nos hizo a nosotros, acaso un Dios tan grande está en un lugar tan limitado, tan chico? No, no es que Dios está en ese lugar. Dios nos quiere dar a nosotros un mensaje, nos quiere transmitir que también el Mishkan, ese lugar físico que parece que es un lugar limitado, que parece que está hecho, y mucho más todavía en el Mikdash, en el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash estaba hecho de piedras, no estaba hecho de telas de cuero, ni de minerales, perdón, ni de vegetales. ¿Estaba hecho de qué? De piedras. Sí, todo de piedra. Entonces, más aún ahí, en un lugar así, es donde nosotros podemos descubrir la grandeza de Dios. Y hoy en día, la ciencia ya nos enseña eso. Uno puede pasar a transmitir una idea, uno puede ser súper inteligente y transmitir ideas y cosas. Sin embargo, en el mundo, ¿dónde está la energía más poderosa en la materia? Digamos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, una bomba nuclear, ¿sí? En los átomos, está, la bomba atómica. En los átomos donde está en la materia. Toda la materia está compuesta por átomos y el átomo tiene una energía que es incalculable. Quiere decir que dentro de la materia nosotros podemos ver, dentro de la materia está la energía. Solamente que el ser humano a veces no lo ve. Nosotros, como vivimos en este mundo y el mundo a su vez tiene toda la energía, toda la santidad, pero Dios le puso como nombre, le puso Olam, mundo. Olam es mundo. Olam viene del término Elem, que significa ocultamiento. El mundo, ¿qué vamos a ver? Tiene todo, pero está todo oculto. Y el ser humano lo tiene que descubrir, y esa es nuestra función del día a día. Esa es la vida del ser humano, es descubrir a Dios dentro de la materia. Entonces viene en la parashá de esta semana, Parashat Trumá, y nos enseña, nos dice, Basuli Mikdash Shahanti Betoham, lo que yo quiero de ustedes y que va a ser para mí una donación, es que ustedes descubran la energía de Dios, descubran dentro de la materia, lo descubramos a Dios. Que veamos que ahí está en cada lugar y lugar donde lo que nosotros creíamos que era
era algo que no tenía, que era algo insignificante, que no tenía ningún sentido, ahí también está Dios. ¿Y eso cómo lo llevamos nosotros a nuestra vida? Como dijimos antes, cuando cada cosa que nosotros hacemos durante el día, no creamos que, que no está relacionado con Dios, que no, en ese momento estamos desconectados con Dios. Conocen la historia, ya contamos varias veces, de la persona que le escribió una vez un, eh, un mail a un rabino con una pregunta. Y le preguntó, le dice, rabino, ¿por qué Dios está en las cosas insignificantes? ¿Acaso a Dios le interesa cómo, cómo me visto? O sea, de qué cordón me ato antes, si el derecho al izquierdo, si cuando me pongo la camisa me pongo primero el brazo derecho, después el izquierdo, porque hay alajá para todo. Es un punto, algo tan insignificante y a Dios acaso le interesa. ¿Cómo le va a interesar? Dios está para cosas grandes, no está para a ver si me como esto, si como carne, después leche, después carne. O sea, que son cosas, para eso está Dios, en cosas tan chiquitas. Entonces el rabino se olvidó de responderle y al poco tiempo, a los pocos días, recibió otro mail de la señora. Dice, ve rabino que no tiene respuesta para todo, el judaísmo. Entonces el rabino le responde y dice, ¿no sabe qué pasó? Que cuando yo le quise responder, me olvidé poner el punto com. Puse su mail, pero el punto com, el puntito ese no lo puse. Y dije, después cuando me acordé, dije, bueno, es un puntito tan insignificante, va a cortar la relación, la conexión entre nosotros. No, ¿por qué? Dice lo mismo Dios. ¿Acaso, o sea, en realidad, algún punto tan insignificante, vos creés que no corta la conexión con Dios, pero en realidad sí la corta? Pero no porque Dios no está, Dios siempre sigue estando. Lo que pasa es que frente al infinito, si Dios es todopoderoso, es infinito, y nosotros somos finitos, somos seres humanos que estamos limitados, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? La única forma de que nosotros nos podamos acercar a Él es por medio de sus mitzvot, su voluntad, las cosas que Dios nos pidió a nosotros que hagamos. Y como Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él y conectados con Él en cada momento, en cada instante, entonces nos llenó de mitzvot. Para que en cada momento del día, en cada mitzvah que nosotros hagamos, tengamos un motivo de conexión. Entonces uno se levanta a la mañana y lo primero que hace cuando se levanta, conexión. Modeani lefaneja, le agradecemos a Hashem por darnos la Neshama. Entonces se levanta de la cama, antes de pisar el piso o antes de, digamos, de pararse y caminar, hace otra conexión con Dios, se lava las manos, se purifica. Empecé el día de repente con purificación, con agua en las manos, purificándome por las impurezas de la noche. Me levanto y voy al baño, cómo me aseo, qué hago, cómo le pido a Dios, cómo me visto, ¿sí? El tzniut, el recato en el momento de vestirme, la forma en la que yo, hasta la forma en la que yo me pongo las mangas, como dije recién, también son conexiones con Dios. Y la forma hasta en la que yo me ato los cordones, en ese momento, uno va a creer que está despojado de conexión con Dios, o sea, perdí la señal en ese momento con Dios. No, no perdiste la señal. Te atás los cordones como Dios te lo pidió en la halajá, estás conectando con Dios. Entonces, lejos de ser momentos de pulín, ¿cómo se dice? Digamos que no son sagrados, no son santos, a todo lo contrario. Nuestra vida, también los momentos de la vida en los que nosotros creemos que estamos yendo a jugar al fútbol. ¿Y para qué jugamos al fútbol? ¿Cuál es la conexión con Dios? Entonces dice Rambam, dice todo lo que la persona hace, alajá, dice la persona, no dice fútbol, no Rambam, pero dice todas las cosas que la persona hace, tiene que concentrarse y tener el sentimiento que lo hace por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros comemos, uno puede comer por placer o puede comer para tener fuerza, para alimentar el cuerpo que Dios nos dio, para después poder cumplir mitzvot, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces también uno va a hacer deporte para cuidar el cuerpo, para darle salud al cuerpo que Dios nos entregó y nos encomendó en nuestras manos y nos pidió que lo cuidemos. Es parte de una mitzvah. Entonces no lo estoy haciendo porque en ese momento me voy a liberar me voy a sacar la kipá. Cuando éramos chicos, gol sin kipá no valía en el colegio. ¿Sí? Sacamos que se sacaba la kipá y metía el gol, chao, anulado el gol. Está bien, si al final, en definitiva, todo lo que hacemos es para Dios. Entonces, también eso, el fútbol, también las cosas, el día a día,
es un Mishkan. El día a día son esas piedras o es el oro, la plata, lo que sea que nosotros le damos a Dios. Ese es el Mishkan que cada uno y uno de nosotros construye en nuestro corazón y en nuestra vida. Darle no solamente los momentos espirituales, no solamente las cosas espirituales, sino al contrario. Dios está en la materia. Dios creó el mundo en este plano. Creó el mundo, un mundo material. No creó un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque a Dios lo encontramos en las cosas materiales, en el día a día y en los quehaceres, en la rutina de cada uno y uno de nosotros. Bueno, de vuelta, Bezat Hashem sea Shetichnas Adar Marbim Besimcha, que podamos tener cada uno encontrar el Mishkan propio, el Mikdash propio, el santuario propio en los corazones de cada uno, pero que en realidad el deseo de todos nosotros como pueblo es que se reconstruya el Betamikdash físico, porque al final la era del Mashiach no va a ser un mundo espiritual, va a ser un mundo físico en donde nosotros vamos a descubrir que en realidad el Olam, eso que ocultaba, se va a revelar y vamos a ver que dentro de este mundo en realidad era todo Dios, es todo Dios, es todo divinidad, son todas cosas sagradas y santidad con la reconstrucción del tercer Betamigdash, con la llegada del Mashiach.